Muy bien, buenos días. Creo que tenemos un vídeo para presentar brevemente a nuestra ponente y luego iremos al turrón. ¿Ok? En el Laboratorio de Neurociencia Computacional del MIT. Amy es la directora creativa del proyecto IceWire, un juego para mapear el cerebro, la estructura de las neuronas y sus conexiones en 3D, desarrollado por el equipo que lidera Sebastián Seund en el Laboratorio de Neurociencia Computacional del MIT. La comunidad IceWire está compuesta por más de 50.000 personas de 100 países que jugando contribuyen al estudio del conectoma. Amy es una clara convencida del crowdsourcing y la colaboración. Además, es fundadora y comisaria del TED Global Music Project, una recolección. Lamentablemente, como decía antes Yolanda, Óscar no ha podido venir, de manera que solo estoy yo. Así solo tenéis la mitad de los Block Brothers. Lo primero, antes de nada, antes de pasar a hablar con nuestra invitada, esta sesión pretende ser una sesión abierta. Las respuestas, la tenemos aquí 1 hora, ¿de acuerdo? Aquí hay un par de micros, hay gente por ahí pendiente de vosotros, así que desde que empecemos a hablar con ella, estáis invitados y insistiré para que hagáis preguntas, ¿de acuerdo? El proyecto es bastante interesante, si habéis visto un poco la presentación en el sitio web del evento, y yo creo que tiene bastante chicha y hay mucho que aprender de este proyecto, ¿de acuerdo? Yo intentaré ir sacando. Pero desde ya os digo que tenéis ahí el par de micros, podéis empezar a levantar la mano ya, hay gente por ahí que os llevará un micro, os identificáis y hacéis cualquier pregunta, ¿de acuerdo? Bien. Let's continue in English. So, Amy, thank you for being here. I think she doesn't need translation because she's learning Spanish and she's going to be back in Spain for sure in a few months. España para seguir practicando dentro de unos meses. A lo mejor se queda todo el año. Sí, sí, claro. ¿Me levanto? No, ponte cómoda. Me siento contigo. ¿Es mejor así? Sí, amigo. Bueno, lo primero es que estamos aquí para hablar de ciencia y específicamente de tu función en este proyecto, en el proyecto AI. Estamos hablando de Internet, de redes, eso es, todas esas son soluciones para resolver problemas de datos. Vale, pues entonces en este proyecto de iWire estamos hablando de ramificaciones. Ahora mismo en Internet, en muchas compañías, se está apostando mucho por el e-learning, por la enseñanza electrónica. Y todo esto son ramificaciones, distintos tipos de aprendizaje para la educación superior, para la formación de distintos tipos. Entonces, en este contexto, ¿cuál sería el elemento más importante para los proyectos ciudadanos? Los análisis de datos, las herramientas que tenemos para analizar esos datos, ¿o sería más importante ponerlo a disposición del ciudadano? ¿De qué se trataría esto? ¿Cuál sería el elemento principal? ¿El crowdsourcing, por ejemplo? ¿O esas ramificaciones de las que hemos hablado antes? ¿Cuál sería lo más destacado? Pues creo que lo más importante aquí es que la gente se ponga de acuerdo con un mismo objetivo, con algo que tiene sentido. Y es importante que sea divertido para que la gente quiera participar. Se trata de compartir conocimiento. Estamos en la generación del conocimiento y crear comunidades en torno a esta idea es algo muy importante. Nos permite ampliar las fronteras de la ciencia y eso lo podemos hacer con este proyecto y otros parecidos. Al haber distintos proyectos con el mismo objetivo, sabes que no estás solo, sabes que estás trabajando con otras personas, que hay una comunidad que te apoya, que tiene intereses comunes. Y esto motiva a mucha gente. Al participar en un proyecto, te motiva el hecho de que hay otros investigadores a los que tu información puede servirles de algo. Para mí lo más importante es crear una comunidad de gente que colabora para resolver retos. Esto se puede utilizar en escuelas, en institutos, en centros de jubilados. Esto
puede pertenecer a la vida diaria de todas las personas, aunque ellos no sean científicos. ¿Y eso está muy bien? Pues sí, está muy bien. Bueno, entonces tú eres la directora creativa del proyecto iWare, ¿no? Eso es. Entonces supongo que tu función es la de dar un poco de dinamismo a esta comunidad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces cada día para conseguir ese dinamismo? Tenemos una comunidad especial de personas voluntarias que regalan sus esfuerzos para analizar datos. ¿Qué hacéis para que la gente se implique en estos proyectos? ¿Puedes contarnos un poquito en qué consiste el proyecto iWire? Bueno, iWire es un juego para mapear el cerebro. Nuestros laboratorios de neurociencia necesitan 50 horas para reconstruir una neurona. Y tenemos 85.000 millones en el cerebro humano. En el MIT trabajamos con Harvard y con el Instituto Max Planck, que tienen infraestructuras y tienen medios tecnológicos de primera gama mundial. Pero sin embargo, iban a tardar también ellos muchísimas horas para mapear una célula. Sin embargo, nosotros empezamos a pensar en la cantidad de tiempo que la gente dedica a jugar a videojuegos. Y la gente, un grupo de personas, se pasa 3.000 millones de horas a la semana jugando a un juego determinado. Hicimos el seguimiento, hicimos el estudio y vimos toda esa cantidad de horas. Y dijimos, toda esa cantidad de horas es un potencial que podemos utilizar para comprender el cerebro. Si dedicamos 50 horas a cada una de las células, podríamos comprender un poquito mejor nuestro cerebro. En nuestro laboratorio están viendo cómo se conectan las neuronas entre sí, cómo se procesa la información y qué es lo que ocurre en el cerebro. Este es un proceso lento debido a lo que se tarda en mapear las células. Entonces con iWire se puede jugar. Y ese juego consiste en descubrir ramificaciones que no se conocían. Esa es la idea general del juego. Y en torno a eso creamos una comunidad de 70.000 personas de 130 países que se pasan entre todos 1.200 horas al día jugando. Muchos de ellos trabajan en medios de comunicación. Nosotros trabajamos también con los medios. Les ofrecemos nuestra información, ponemos información en Google y compartimos todos los datos que tenemos. Bueno, creo que me he ido un poquito por las ramas con respecto a la pregunta que me ha hecho. Pero no, estás transmitiendo la información que tienes, así que eso es estupendo, lo que queríamos oír. Estamos hablando de conexiones neuronales y no sé si el público conoce ese concepto. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste esta investigación que llamáis conectome? Un conectome es un mapa de la conectividad entre todas las neuronas del cerebro. Las últimas teorías científicas indican que tú eres un conectome. Quien tú eres es en realidad la conexión de todas las neuronas de tu cerebro, de los 85.000 millones de neuronas en tu cerebro. El único conectome que se ha mapeado es el de un gusano pequeñito, de 1 milímetro, que tiene 300 neuronas. Sin embargo, nuestros cerebros tienen una magnitud distinta. Tienen una sinapsis en un único cerebro humano que es tan grande como el número de estrellas del cerebro, para que os hagáis una idea de la complejidad de la mente. Nuestro laboratorio se ocupa de explorar la conexión de las neuronas, de ver lo que ocurre en el cerebro y crea una red con cientos de millones de neuronas para ver cómo se utilizan a la hora de aprender, para los procesos cognitivos complejos y para otras acciones. Así que estamos hablando de patrones de conexión o plantillas de conexión cerebrales. Y la hipótesis que tenemos aquí es que cada patrón es único.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro cuando algo se mueve hacia arriba y no hacia la derecha o hacia la izquierda? Si vemos el comportamiento de un individuo, eso es lo que hacemos aquí, eso es lo que hacemos en este proyecto con este juego. Ha funcionado, hasta ahora ha funcionado, afortunadamente. Pero las neuronas tienen una codificación predeterminada genéticamente. Estas células se conectan de una manera distinta, las conexiones no funcionan. Así que ese será el punto de partida y nosotros vamos a pasar después a otras partes del cerebro y esperamos poder avanzar de una forma más rápida. ¿He respondido a tu pregunta? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito del iWire del futuro. Yo he probado el juego y he estado echando unas partidas. Muy bien, muy bien. Gracias, es como un puzzle en 3 dimensiones, es bastante divertido. ¿Estáis pensando en introducir elementos como una puntuación para los jugadores? ¿O poder hacer algún partido o algún tipo de recompensa o premio a la hora de jugar? Bueno, tenemos unos desarrolladores nuevos, desarrolladores de software nuevos. Hola a todos los nuevos. Y entre todos estamos creando un sistema para hacer torneos o competiciones. Hacemos duelos de medios sociales, hacemos por ejemplo versus contra Twitter o Google contra Twitter, Google Plus contra Facebook, y el equipo que gana le da el nombre a la primera neurona que se mapea. El primer ganador que tuvimos fue Facebook. Entonces lo podéis buscar en internet si queréis, en Google lo metéis y os va a salir toda la información. Sí, hemos tenido algunos torneos, como digo, también hemos tenido a diseñadores gráficos. ¿Y qué pasa con la opción de multijugador? Pues eso estaría estupendo. Es un reto técnico y aún tenemos que averiguar cómo se puede hacer el multijugador, pero eso haría que fuera muy interactivo y podrían jugar personas de todo el mundo, los unos contra los otros, y podrían tener un chat para hablar unos con otros y decir qué es lo que está ocurriendo. Ellos nos pueden dar también sus comentarios para ver qué es lo que les gusta y qué es lo que se puede hacer para que el juego sea más entretenido y ellos puedan competir. ¿Se podrían hacer otros avances? ¿Se podría poner para los móviles, por ejemplo? Todavía no, estamos trabajando en ello. Acabamos de empezar a colaborar con el laboratorio de medios del MIT y vamos a desarrollar una versión móvil para teléfonos, para tabletas, y va a ser estupendo. ¿Podríamos echar un partidito aquí? Sí, ¿por qué no? Podrías utilizarlo donde queráis e incluso podéis darle el nombre a una de las conexiones. Animaos. Seguro que se os ocurre algo. Yo no veo nada desde aquí, pero seguro que alguien ha levantado la mano, ¿no? Okay. So let's go back to the citizen science. Bueno, vamos a volver al concepto de ciencia ciudadana. Estábamos hablando del fenómeno de que fenómenos parecidos al periodismo ciudadano. Tenemos a la gente que está cambiando su función tradicional. Los ciudadanos actúan o trabajan ayudando a científicos para facilitarles el análisis, por ejemplo. ¿Qué crees que ha cambiado en la labor del científico? No en la labor del ciudadano, sino en la labor del científico. ¿Los científicos tienen que ser distintos para poder gestionar este tipo de funcionamiento? Eso es un asunto delicado. Cuando los investigadores hacen ciencia de ciudadano, su forma de trabajar cambia, porque para este tipo de proyectos tienes que interactuar con el público general.
Y eso no es algo que suelen hacer los científicos. Generalmente hacen muchas charlas, conferencias con otros compañeros, con otros científicos. Y sin embargo, en este juego se está tratando con personas que no tienen una formación técnica. Y los investigadores tienen que detenerse, volver a pensar otra vez cómo tienen que compartir sus conocimientos con el resto de las personas. Lo que hace esto es que facilita y mejora la comunicación. Por otro lado, sin embargo, cuando empezamos con los proyectos de este tipo, tenemos a mucha gente ayudándonos. En un laboratorio, sin embargo, tenemos a gente que está haciendo cosas bastante parecidas. Empollones, si queréis, los podéis llamar empollones. Son todos empollones en un laboratorio, sin embargo, cuando se trabaja con la sociedad, pues ahí tienes de todo. Nosotros tenemos a diseñadores, tenemos a desarrolladores de juegos, desarrolladores de software, tenemos a muchísima gente, tenemos un montón de personas distintas que están, no sé, con proyectos distintos, como el proyecto de un portátil por cada niño. Todas estas cosas lo que hace es cambiar nuestro enfoque para enfrentarnos a nuestra materia. Y así pues te involucras de un modo distinto y mejor. ¿Crees que la formación de los científicos es adecuada para este tipo de procesos? Que si crees que la educación de los ingenieros, por ejemplo, se adecúa a lo que tenemos, o habría que cambiar el modelo de formación, el modelo educativo, para adaptarnos a este nuevo tipo de esta nueva forma de hacer ciencia. Se podría hacer de una manera distinta para transmitir esa pasión que tienes tú. No creo que los científicos suelen hacer cosas como, por ejemplo, establecer un presupuesto. Eso no forma parte de su formación. Nosotros sí trabajamos con ello en nuestro laboratorio. Estamos trabajando con Folded, que es un juego de la Universidad de Washington, en el que el jugador resuelve puzzles. Y esos puzzles en realidad es la estructura tridimensional de las proteínas. También estamos trabajando con otros juegos de la universidad, de otra universidad. Y ese es un proyecto que estamos haciendo nosotros solos y estamos compartiendo nuestros resultados positivos, nuestras mejores prácticas. Y eso permite a los demás pues actuar un poquito más rápido. ¿Qué piensas de la función de los periodistas en la ciencia ciudadana o la ciencia de este tipo? Que es importante que los periodistas comuniquen estos resultados, que se impliquen también del mismo modo que lo hace la ciudadanía y los científicos. Sí, es interesante esto, porque la ciencia ciudadana ayuda a los periodistas. Si estás escribiendo un artículo sobre un descubrimiento en genética o algo sobre el genoma humano, esa historia que estás escribiendo podrías compararla o contrastarla con un proyecto de los Estados Unidos en el que se puede participar y además puede participar cualquier otra persona a la que le interese. Entonces, sí, esto también funciona para los medios de comunicación, igual que funciona bien para nosotros. A nosotros nos viene bien que nos den una cobertura mediática adecuada y que nuestro proyecto Airwire sea conocido. ¿Estáis pensando en distintos juegos para este proyecto? Sí, vamos a crear juegos en el futuro. El próximo va a ser una reconstrucción de una neurona del córtex, que es esta parte aquí del cerebro, y vamos a estar leyendo la memoria de alguien al mapear esto. Y podríamos llegar a averiguar cuáles son las emociones que se asocian a ciertos olores en el cerebro de esa persona, por ejemplo. Vamos a trabajar con células específicas para intentar reconocer cuáles son las emociones que se asocian a esa neurona en concreto, si son emociones felices o tristes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Hola.
quería preguntarte si tenéis alguna posibilidad de participar en el Brain... ¿Cómo era? Mira un segundo. No comprendo. Sí. Bueno. Me van a pasar al traductor. Que prefiero que le traduzcan a hacer yo el ridículo con mi inglés. ¿Sí? ¿Me oyes? Yes, I can Sí, hear you. ¿ahora? Hold on. Someone's talking to me. Sí. Quería preguntarte si tenéis posibilidad de participar en el Brain Activity Map Project y si es así, ¿qué podríais aportar a ese proyecto? Oh, the Obama's Brain Initiative? So, actually, Sebastian Sung. Bueno, Sebastián Sang, que es el profesor que ha creado iWire, está en la Casa Blanca hoy mismo. Y estamos bastante involucrados con la iniciativa de Obama. Y probablemente vamos a ser uno de los jugadores principales en esto, porque actualmente somos el único proyecto de neurociencias en el mundo. Y el progreso que está haciendo la gente está cambiando fundamentalmente nuestra investigación. Y esperamos que los juegos en el futuro van a poder abarcar más en lo que es la neurociencia a través de las acciones en iWire que van a ayudar a los investigadores en todo el mundo a aumentar los datos y mejorar la inteligencia artificial. Vamos a investigar en otras áreas de neurociencia como mapeo funcional, que es muy interesante para nosotros. Nuestro laboratorio no enfoca en eso actualmente, pero probablemente trabajando con otros investigadores podemos ayudarles a construir un juego. ¿Eso contesta a su pregunta? Hombre, me gustaría profundizar más, pero bueno, vamos a tirar con esto, ¿no? Es que es un proyecto muy interesante. Entonces, toda la información que nos podéis dar sobre el calcio, cómo se va a intentar mapear, la tecnología que estaría detrás, lo que ya existe, lo que habría que avanzar, toda esa información, para los que nos gusta esto, sería interesantísima. Pero no sé si el evento va por ahí. Oh, gracias. Sí, es un reto de aprendizaje de máquina que estamos tratando y hemos construido unos algoritmos muy complejos que permiten al ordenador diferenciar los píxeles en las imágenes. Así que básicamente hacemos la imagen de trozos del cerebro y podemos reconstruir un volumen del tejado, pero entonces solo tienes imágenes del tejado, pero manualmente tienes que colorear la parte interna de la célula utilizando las imágenes. Y lo que hace el aprendizaje por máquina, lo que hace es seccionar lo que son las células para no tener que ir célula por célula. Bueno, un resumen de cómo hacemos las imágenes en Iowa. Bueno, la tecnología no existe de cómo hacer el cerebro viviente actualmente. Entonces, igual has visto imágenes de la actividad del cerebro. Lo que hay en una imagen es miles de millones de nervios. Entonces es imposible hacer una imagen completa de la célula. Hay que hacer el zoom centenares de veces para ver el sinapsis individual de las células. Y la forma de reconstruir las neuronas es de coger un trozo del cerebro y le tienes que poner para que verlo y luego tienes que cortarlo de una forma muy, muy fina. Tienes que usar como un cuchillo de diamantes y lo cortas a 40 milímetros y vas trozo por trozo y le tienes que poner como una película y luego usas un microscópico eléctrico
para coger el mapeo de la imagen. Y luego puedes coger un volumen de tejado. Y mientras vas yendo por las imágenes, es como ir por el cerebro. Pero eso es una imagen, no realmente tienes datos de ahí. Y tienes que hacer análisis. Y eso es un reto muy grande para nosotros, para nuestra investigación. Entonces, eso es el fondo de lo que es IOI. Es una inteligencia artificial que estamos construyendo para poder ir por esas imágenes, uno por uno, y reconstruir de forma precisa las neuronas. Y parece fácil, pero es muy, muy difícil. La mayoría de la gente, antes de mirar las neuronas en 3D, pensaba que las ramificaciones parecían lo mismo diámetro a lo ancho, pero en la realidad las ramificaciones son muy estrechos, luego empiezan a ponerse más ancho, luego menos ancho, y es bastante difícil para los humanos a reconstruir esas células. Entonces es casi imposible que un ordenador lo haga. Eso es entrar en lo que es la cosa técnica. Es muy complejo. Llevamos 5 o 6 años para desarrollar la capacidad de juntar esas imágenes y empezar a mapearlos en 3D. La conferencia de Sebastián en 2010, ¿cuántos años llevas con IOI? IOI lo hicimos en el diciembre del año pasado y se conceptualizó en enero del año pasado. Y pasamos mucho tiempo construyendo el juego. Pero antes de eso, nuestro laboratorio ha pasado 5 años construyendo Omni, el software Omni, que es básicamente te permite reconstruir las neuronas en trozos, y antes de ese software pasábamos 200 horas para mapear una célula, porque había que ir mirando una imagen, colorar la sección y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y son miles y miles y miles cada vez. Es como hacer una película animada. Sí, exactamente, como la vieja escuela. Pero esta forma, lo que tenemos ahora es mucho más rápido y puedes colorear en 3D, en trozos. También puedes mirar en nuestro blog para más información técnica si quieres. Debéis probar el juego, ¿eh? Hola, Amy. Que no, es como un puzzle. I think I have 2 questions. One is, how are you financiering this ¿Cómo estás financiando ese proyecto? Funding of the project. Yeah. And the other thing, are you planning to use crowdfunding to ¿Vas a usar crowdfunding para mejorar los fondos? ¿Y cómo vas a distribuir todo el conocimiento de toda la comunidad? Buena pregunta. Estamos patronizados por IMH, pero IOI no está financiado. Sebastián Sang es una persona magnífica y extraordinaria que ha pasado bastante tiempo para construir ese proyecto. Pensaban la gente que eso no iba a funcionar, pero gracias a Dios eso no es el caso. Pero probablemente en el futuro vamos a tener que buscar otras formas de financiación. Es cuestión de tiempo, pienso. Y la otra pregunta de cómo vamos a distribuir el conocimiento que descubrimos. Vamos a entregar nuestro primer papel a un boletín bastante próximamente, y vamos a intentar hacerlo de acceso abierto, de mapas de los neuronas, y los cuales van a ser disponibles al público.
Todos esos datos de nuestro laboratorio van a estar accesibles al público. Igual, estamos muy interesados en compartir nuestras experiencias con otros investigadores. Me encanta la idea de crowdsourcing con los científicos y estoy muy interesada en compartir lo que funciona y lo que no funciona para que los otros laboratorios no hagan los mismos fallos que hemos hecho nosotros y para que ellos puedan mover en esa dirección. Sobre todo mirando a los retos del aprendizaje de máquinas, porque hay que enseñar a los ordenadores cómo hacer esas tareas. Y la ciencia ciudadana es un buen punto de partida, porque hay muchos datos y hay muchas aplicaciones potenciales. Estoy muy interesada en cómo podemos compartir todo lo que hemos hecho con otros investigadores y otros centros. ¿Has pensado en exportar la plataforma iWire como para otros proyectos? ¿Como Zooniverse, por ejemplo? Sí, lo hemos pensado y probablemente lo vamos a hacer. No sé. ¿Está en el roadmap del laboratorio? Sí, vamos a intentar construir un suite de juegos. Normalmente la gente enfoca en una parte muy pequeña de una disciplina, pero hay muchas partes que podemos catalizar el progreso construyendo ese tipo de juego y identificar cómo podemos construir juegos para solucionar otros aspectos de nuestra disciplina. Hay otro tipo de investigación que es diferente a distinto a este tipo de investigación, donde los investigadores están interesados. ¿Otros proyectos de ciencia ciudadana, quieres decir? Sí, distintos a la neurociencia. Zooniverse es un grupo estupendo que ayuda a los investigadores a construir proyectos de ciencia ciudadana. Y tiene proyectos con NASA donde la gente está identificando nuevas galaxias. Han encontrado cuerpos celestiales completamente nuevos. Tiene un proyecto que se llama What's the Score con la Universidad de Oxford, donde la gente está digitalizando música antigua y mirando los aspectos de música antigua. Hay un proyecto que se llama Cell Slider que está identificando células para la investigación de cáncer. Hay otro que utiliza cámaras en parques nacionales, identificando cuáles son los animales que están en esos parques. Entonces, hay un montón de proyectos de ciencia ciudadana ahí en el mundo. Hay otro que mira los caminos de los pájaros, otro sobre flores. He descubierto una la semana pasada. Aparentemente hay un grupo en la Universidad de Rockefeller que están recogiendo cucarachas por todas partes. Están pidiendo que la gente les envíe cucarachas para estudiarlas. No sé qué están haciendo con ellas, pero están recogiendo cucarachas por todas partes del mundo para hacer su investigación. Hay gente rara por el mundo, ¿no? ¿Estás hablando en serio? ¿Las cucarachas? Sí, es así. Okay. I know you're passionate about. Sé que estás apasionada por muchas cosas y muchas cosas distintas. Y estás haciendo iniciativas diferentes a nivel personal también.
Y aquí estamos hablando sobre el optimismo y cómo estamos usando las tecnologías para la innovación en muchos campos, para que la gente puede juntarse para colaborar en ese tipo de ciencias ciudadanas y otro tipo de proyectos. Vamos a hablar sobre otros temas y sé que estás haciendo algún tipo de proyecto, por ejemplo, otras ideas que estás elaborando. ¿Qué tipo de energía estás utilizando para impulsar ese tipo de proyecto? Oh, yeah. Astronomical observatories and the way you are running this project and the way you are. ¿Cómo estás impulsando ese proyecto? So I like side projects. I'm a big fan of side projects. Me gustan los proyectos científicos y empezarlos y construirlos y ver cómo qué camino toman. Y tengo uno Astronomical observatories. que se llama The stars are awesome. And, well, que tiene que ver con las estrellas. we were at a planetarium one day. Y estuvimos en un planetario un día y había un grupo de nosotros y la gente estaba en la cola para mirar por el telescopio y solo había uno. Next to hurting. We were like, they should have a hammock. Y estuvimos diciendo y decimos que tenía que tener Send hammocks un to hammock. planetariums. Y decimos, hicimos un proyecto para mandar los hammocks In the world, so we a can los send one to every planetarios. planetarium. Es que solo hay 600 en el mundo. You miss a hammock here for the interview? I mean, for the next time. Tienes uno aquí para que lo podamos ver. I know starting these kinds of things is really Es que yo creo que empezar esas cosas es muy... just saying that you're going to do it. Es mejor que solo decir que lo vas a hacer, ¿no? Para realmente hacerlo y And then people who find it reunir a la gente para que la gente to you and want to get involved. que está interesada viene hacia ti, ¿no? Y montar empresas de hammock o lo que sea, ¿no? I don't know. No lo sé. I was watching TV a couple years ago. Dejé de ver la tele hace un par de años, así que liberé mucho tiempo libre I like to create things. I like y to me gusta crear cosas y trabajar con la gente y ver cómo se puede utilizar la tecnología para fines buenos. create things that I wish existed. Y me gustaría crear cosas que yo deseaba que existiera y ver cómo podemos crear el mundo en que nosotros realmente queremos vivir. And the kind of conversations that I have. And I think this kind of Y yo creo que este tipo de impacts the type of projects that I de find iniciativa interesting hace un impacto sobre los proyectos que yo quiero So I comenzar. find it really invigorating. Para mí es una cosa I guess it is emocionante. work, but does it feel like work? Sé que es trabajo, pero realmente no noto que es trabajo, porque estoy haciendo las cosas que me gustan hacer. You want to share with us? ¿Tienes algún tipo de proyecto que quieres compartir con nosotros? Hombre, tengo tantos que no sé dónde empezar. Maybe some ideas you have. Algunas ideas Yeah, so we had Here in durante tu estadía aquí en Málaga. about Están hablando sobre ser investigadores. Hay mucha gente que tiene localizadores geotag. you can now in Google Maps Y ahora en Google Maps go to like the ocean view. puedes ir a la vista del océano y puedes seleccionar para ver los tiburones, las ballenas y puedes ver dónde están en tiempo real y ver dónde han ido nadando desde que les han localizado. But it would be really awesome Pero sería if you could have some fantástico sort of interactive, en Google Maps si pudieras tener una visualización en tiempo real de todos los datos que tenemos de todos los investigadores, porque muchos están ahí aislados en sus propios laboratorios, pero si podemos juntar todo graphics and visualization y visualizar todo, porque esas son las cosas que me gustan a that mí. you can communicate science. Yo creo que cualquier forma que se puede comunicar la ciencia de forma visual ayuda a la gente a observar las cosas de forma más rápida. Necessarily diving really deep. A veces no es necesario profundizar en las cosas, en las ciencias, pero darles el interés inicial para que la gente pueda luego impulsarse por sí misma. El proyecto de TEDx de música es un proyecto enorme, es un proyecto de ciencias. Quizás nuestros espectadores no saben de qué es el proyecto de TEDx. Yeah, so we started this TEDx Global Music Project. Empezamos ese proyecto de música, TEDx, Technology, Entertainment Design, TED Talks. tecnología, entretenimiento y diseño.
just started this. Y empezaron TEDx hace 4 o 5 años. Y hay eventos TEDx que han ocurrido, igual 6 o 7 mil. Right. So I'm a TEDx organizer, and I've done a couple. I'm working on TEDx MIT, but we started this project that basically takes the best live music from TEDx events all over the world, remasters the audio, and shares it. It's really simple. It's all Creative Commons, so you can download it free. You can remix it. You can use it for nonprofit videography purposes. You can do anything with it. But really, it's, I think, for the world of music, what TED is for ideas. Yeah. Yeah, we have a question. Hello, George. I live little bit in America. Okay. I live little bit in America. Oh, great. So, how I know, America have with Obama more like 125 billion national debt. So, yeah, money problem. People having 2-3 jobs. They go into Walmart, eating products of Monsanto. So, how useful is brain research, what you're doing together, for the public? We have now a very big mess in internet, a lot of information where it's rubbish. So, could you tell us, is it possible to use this research for the new generation of internet? We have net, it's connection between computers. We have web, www. It's packages of protocols and documents what we have. And is it possible to use Es posible utilizar tu investigación para la nueva generación de Internet. La máquina no puede hacer todo solo. ¿Puedes explicar cómo los científicos pueden utilizar los datos para el GGG, para la Internet inteligente? ¿Cómo puede la neurociencia, me estás preguntando cómo puede la ciencia neurociencia cambiar el Internet? Creo que entiendo lo que me estás preguntando. Estás preguntando por las aplicaciones de la neurociencia y por qué importa, por qué deberíamos financiar esas cosas y estudiarlas. Son preguntas fundamentales. ¿Cómo existimos? Hay 7.000 millones de personas en el mundo y todos estamos conscientes. Podemos ir al espacio a ver átomos, pero no sabemos cuántas células hay en el cerebro. Entonces son preguntas fundamentales que a veces me preguntan cómo es que sabemos tan poco sobre nosotros mismos. La aplicación tiene mucho potencial para estudiar las propiedades del cerebro, conocer sobre las enfermedades relacionadas con las neuronas. Bueno, pues en teoría nosotros íbamos a poder mapear el cerebro de alguien que tenga epilepsia, por ejemplo, y compararlo con el mapa de una persona que no tenga epilepsia. Y vamos a ver cuáles son las diferencias. Se puede deber a muchas cosas distintas. Esto podría servir también para diseñar microchips. Hay mucho potencial para desarrollar nuevas aplicaciones. A medida que avanza la ciencia, cuando por ejemplo Newton descubrió sus leyes, eso no explicaba todo el funcionamiento de la física, pero sí que asentó las bases para otros investigadores para que llegasen y siguiesen descubriendo nuevas reglas, a añadir lógica,
a desarrollar tecnología. Y ahora mismo los neurocientíficos están sentando los cimientos para el futuro y esto se va a utilizar durante cientos de años. Van a seguir trabajando sobre la base de lo que estamos haciendo ahora. Durante las próximas décadas seguro que va a ser así. Y todavía ni siquiera podemos hacernos una idea del impacto que esto podría tener en un futuro. Podría ser una revolución en el modo en que nos entendemos a nosotros. Allí hay una pregunta también. A mí me despierta mucha curiosidad lo que decías sobre la investigación científica que tiene un impacto muy positivo y que puede cambiar cómo funciona el mundo. Como trabajas en el MIT, donde hay mucha tradición de compartir datos y colaborar, creo que el lado práctico de esto es algo que hay que hacer enseguida, que es lo que yo me estoy preguntando, si parte de esta contribución es para desarrollar open software, para desarrollar programas abiertos para que la gente pueda aprender y pueda seguir trabajando con ellos, para que puedan meter información sobre los ojos, pues sobre todos los datos que puedan encontrar. Porque me parece que eso es algo que es un beneficio tangible e inmediato que se podría obtener con este proyecto iWire. Se podría empezar a hacer inmediatamente esa clase de investigación e incluir los datos en la base de datos. No, todavía no es open source, todavía no está abierto. Pronto lo va a ser. Los datos pronto van a estar disponibles. En iWire lo que estamos haciendo es que estamos intentando entrenar a las máquinas y crear un software que va a ser completamente abierto. Y eso sí que va a cambiar cómo se hace neurociencia. Pero sí, quiero que iWire sea open source en la medida de lo posible. No sé por qué no lo hemos hecho aún. Supongo que es porque no tenemos mucho tiempo para desarrollar todo esto. Y si lo pusiéramos inmediatamente como fuente, como open source, pues tal vez tuviéramos problemas. No sé cuáles son los detalles, no sé por qué exactamente aún no es así. Sé que nuestro laboratorio depende de los desarrolladores de juegos y los desarrolladores dependen de los jugadores. Entonces esto es una cadena y bueno, habrá que ver cómo funciona. Sí, ahora. Muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante. Me he quedado pensando en lo del tema de las cucarachas cyborg, porque leí el otro día... Leí el otro día un artículo al respecto y bueno, no sé porque al final es un artículo y seguro que mucho más profundo, pero me llamó la atención el debate, porque el debate era que al final estaba hablando dónde iba la cucaracha. Porque El estímulo puede hacer que se coloque un virus en una neurona y poder introducirte en la red de neuronas. La idea de poder controlar un animal con el estímulo neuronal sí que es da un poquito de miedo, ¿no os parece? Pero no sé. Es que hay un montón de ciencia que si pensamos en ella desde el punto de vista puramente ético, es un poco brutal. Pero así es como la ciencia avanza. Y eso nos aporta mucho. Hemos hecho pruebas con ratones, con monos. Pero esa es la manera que tenemos para entender cómo funciona el cerebro y para entender cómo funcionamos nosotros. Se han creado nuevos fármacos que han conseguido curar enfermedades gracias precisamente a este tipo de investigación. Entonces, sí que hay lugar para las preocupaciones morales aquí. Y iWire trabaja en este tema tan polémico. No sé cómo se podría controlar a una persona. De momento no vamos a hacer eso, no se hace. No estamos hablando de controlar personas, ni lo vamos a hacer en ningún plazo corto. Eso es lo que diría un ingeniero, ¿no? Sí, bueno, cuando se pueden reconocer algunos impulsos, por ejemplo, para mover un brazo,
Eso se puede utilizar, si entendemos todo eso, podríamos crear una prótesis con electrones que te permitan flexionar músculos y cerrar y abrir la mano y poder coger botellas con una prótesis, simplemente basándonos en los impulsos eléctricos. Esa es la investigación que nos está facilitando todo eso. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien se anima? Hola. Yo estoy viendo cómo la tecnología... Hemos visto cómo la tecnología en los últimos años ha cambiado nuestra forma en la que interactuamos con ella. En un principio lo hacíamos con un teclado, ahora se hace a través de pantallas táctiles. Estamos viendo cómo el comienzo de la sintetización de voz y de cómo una máquina puede hablar contigo y tener interacciones contigo. La pregunta es, ¿cree que será posible que un ordenador tenga conciencia de los estados emocionales de una persona? Saber cuándo una persona está triste o está contenta y por qué motivos lo está. Porque he escuchado antes que he hablado de que cada mapa de cada persona es único, pero seguramente habrá una serie de patrones que están organizados en común entre todos nosotros. Pues esa es mi pregunta, que ¿creen que podrán saber si una persona está triste? Hombre, también yo he pensado en eso y creo que eso también es importante porque la felicidad a lo mejor se puede representar por el pulso cardíaco, por el nivel de sudoración en las manos, por la cantidad de movimiento que hayamos tenido en un día. Hay otros muchos patrones, pero creo que el mental es un componente bastante fundamental ahí. There's actually a pretty cool project, Sí, hay un proyecto like a muy virtual therapist chulo que está haciendo that came ahora out of un terapeuta Berkeley. de They have Berkeley this digital avatar y that tienen you could un talk to, avatar that would read your digital body language, al que se le puede it hablar would do language analysis in y real puedes time, it would analizar, look at, hace un análisis del it would look at lenguaje en tiempo real, the tiny muscles in your face observa los in order to músculos assess pequeñitos your de la emotional cara state. para reconocer el estado emocional. That, however, is very different than mapping. Eso es distinto del mapeo. Eso no tiene que ver demasiado con el mapeo de redes, pero tiene que ver con lo que dices de si los cerebros funcionan de una manera similar en distintos individuos. La conectividad de las personas es bastante similar. El 99% más o menos de nuestro DNI es igual. Las superautopistas de conexión las superautopistas de información del cerebro son iguales. Lo que cambian son las sinapsis, que es algo que no habíamos estudiado antes, porque hay tantísimas que son demasiadas. Pero sí que sería muy interesante ver cómo esas conexiones de una persona feliz son distintas a las de una persona que está deprimida, por ejemplo. Esas son preguntas que queremos dar una respuesta. ¿Te he contestado? Nos estamos quedando sin tiempo, así que tengo la última pregunta. Y esto está cambiando porque los científicos interactúan con el público general y eso acelera la capacidad de progresar y resolver retos. A medida que más investigadores estén informando a los ciudadanos con estos proyectos, los ciudadanos cambiarán también su forma de entender la investigación. Y esto lo que está haciendo es motivar a la gente para hacer cosas que les gustan. Por ejemplo, una chica que se llama Jennifer, que utiliza un nick que se llama Kata, y ella es la gestora, la encargada de un almacén. Lo que hizo, ya siendo adulta, fue tomar una decisión, porque no estaba haciendo lo que ella siempre había querido hacer. Así que volvió otra vez a la universidad para sacarse otra vez el graduado. Volvió a la escuela para sacarse el graduado y empezó a jugar en este juego, a Airwire. Tenemos historias así. Tenemos historias en las que gente mayor y gente joven se ha visto de repente involucrada en la ciencia. O, por ejemplo, una chica de 17 años de Bulgaria, que nunca había estado en un laboratorio. Los niños pueden acceder a la ciencia, cualquiera puede hacerlo.
¿Te imaginas una especie de World of Warcraft para la ciencia? ¿Se puede hacer eso? Sí, si descubren nuevas células, pues pasas de nivel. Sí, estaría muy chulo. ¿Se te ve optimista con esto? Sí, del todo. Creo que esto puede crecer y crecer sin límites y podemos hacer proyectos cada vez mejores y más divertidos. Y si la gente se pasa 5 minutos jugando al móvil, divirtiéndose y además contribuyen a la ciencia, pues es estupendo. Muchísimas gracias. Gracias por traerme. Gracias. You have a taxi at the bus stop ready for you. Estoy esperando el taxi a la salida. Muchas gracias.